Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros. La actividad tiene la idea de plantear más que todo algunos aspectos de problemáticas medioambientales, ¿verdad? Ahora en el contexto de la pandemia, que es algo bastante importante en el sentido que afecta a todos, es algo a nivel mundial, pero que tal vez muchas veces no se le da tal vez la importancia o la relevancia a este asunto. Se suele dejar muy de lado. Entonces, nosotros como estudiantes, ¿verdad? La carrera de estudios sociales y la educación cívica, nos tomamos la tarea de llevarle a las personas un espacio, ¿verdad? Parecido, donde podamos tal vez conocer un poquito. Para eso tenemos dos ponentes que se van a presentar a continuación. Y bueno, muchas gracias Megan, y como no lo que decía la compañera, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Ronald Sánchez Porras, que es profesor catedrático, bachiller universitario en biología de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es el actual director de la maestría en desarrollo sostenible y profesor investigador de la sede Occidente, con más de 50 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Además, fue director de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en la UCR, sede Occidente. También nos acompaña Álvaro Zagot Rodríguez, abogado, con maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco en España en el 2001, maestría en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Costa Rica en 2017, actualmente es académico en Maestría de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Costa Rica, académico en la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho, profesor del curso de Derecho Ambiental desde el 2009 y escritor de varios artículos especializados en Derecho Ambiental, publicados en Costa Rica, Argentina, México y España, y autor de 12 libros en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos con Ronald Sánchez, que va a contextualizar un poco la pandemia y varias problemáticas que surgen en ese contexto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles tanto a Daniel, a Megan y a todas las personas que están organizando esta actividad, con el ánimo siempre de seguir este proceso de formación, ¿verdad? De educarnos un poquito más sobre la pandemia y obviamente los efectos de una situación tan difícil, no solo para nuestro país, sino para el mundo en general, y cómo realmente deberíamos estar entendiendo lo que nos está pasando, lo que nos puede seguir pasando, y realmente cuántas veces podríamos entender, repetir esta situación, ¿verdad? Porque posiblemente no va a ser la última pandemia que vivamos, a pesar de que anteriormente nosotros hemos vivido algunas pandemias y esto ha hecho que esta venga a ser un efecto prácticamente mundial, ¿verdad? Si hacemos un recuento de lugares donde no tenemos a COVID-19, pues posiblemente no encontremos un lugar donde no esté presente hoy día en el mundo. Y por otro lado, pues obviamente sí me gustaría pues empezar diciendo que una pandemia como esta es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Y debemos de entender realmente esa relación hombre-animal o hombre-planta, porque podríamos también contaminarnos en algún momento por las plantas y no solo por los animales, ¿verdad? Entonces a veces nosotros empezamos en una carrera contra el tiempo y también empezamos a buscar algunas alternativas alimentarias de las cuales podríamos llamar alimentos exóticos, ¿verdad? Entonces ustedes ven que nos presentan cada vez un platillo más diferente en algunos restaurantes, ¿verdad? Donde ya hay gente que come insectos, donde hay gente que come por cultura, y esto con el respeto que se me merece las personas que lo hacen, ¿verdad? Algunos roedores, y salimos de ese común, de lo que podría ser realmente una dieta adecuada para, digamos en el caso nuestro, para un país como el nuestro que está a base de arroz, frijoles, carne, pescado, por ahí, ¿verdad? Una que otras ensaladas, y no entramos tanto
a ese punto donde todos los recursos que nosotros tenemos los empecemos a ir aprovechando, ¿verdad? Entonces usted ve más bien que nosotros somos un país donde más bien seguimos una línea de desperdicio, ¿verdad? Consumimos muchas cosas, compramos muchas cosas, tenemos una educación muy mala como consumidores que somos, y esto pues nos hace tener una cantidad de productos en mercado que muchas veces son llevados a nuestras casas y no son realmente utilizados, ¿verdad? Y después podríamos ver qué está pasando en otras partes del mundo con cosas como estas, ¿verdad? Donde eh, la situación alimentaria pues empieza a tener esa diversificación. Y siendo un país de alta diversidad como en la nuestra, pues por dicha todavía nosotros nos mantenemos en una línea y no estamos pasando, y ustedes me podrían decir, bueno, eh, nosotros sí somos consumidores y eso en un porcentaje eh, alto de carne de vida silvestre, ¿verdad? O de especies silvestres en términos generales, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de fauna o flora, desde el punto de vista silvestre, es cuando nosotros no estamos haciendo procesos de domesticación, ¿verdad? Entonces, como no hacemos procesos de domesticación, pues no podemos controlar todo lo que está pasando en las condiciones naturales. Y cuando la situación es no controlar lo que está en condiciones naturales, pues eso nos puede llevar precisamente a tener enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros seguimos haciendo un consumo de huevos de tortuga sin que estos huevos sean colectados en el tiempo adecuado, posiblemente nosotros tengamos problemas sumamente fuertes a nivel estomacal, porque después de 12 horas, digamos, se fija un embrión y ya ahí empieza el proceso de crecimiento de la tortuga, ¿verdad? Antes de ese periodo, de esas 12 horas, posiblemente podríamos utilizar un recurso como pero cuando ya empieza el proceso de embrionario, pues la composición de ese huevo es muy diferente a la que yo podría obtener si es cosechado, digamos, en una forma dentro de esas 12 horas. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque nosotros somos consumidores de huevos de tortuga y tenemos oficializado una línea a nivel de Ostional de consumo de huevos de tortuga de la parte legal, ¿verdad? Pero de la parte legal no tenemos esa línea, ¿verdad? Entonces, nadie nos podría garantizar a nosotros que fuera de lo que se colecta en Ostional y se certifica que es un recurso de vida silvestre tomado en forma adecuada, pueda pasar en cualquier otra de las playas donde también se hace esta extracción, pero de forma ilegal, ¿verdad? Entonces no estaríamos eh, alimentándonos en una forma, digamos, protegida. ¿Y por qué hago esto? Bueno, para que ustedes puedan entender un poquito de qué estamos hablando de una enfermedad zoonótica, porque es lo que tienen los animales que puedan provocar enfermedades en nosotros por el consumo de ellos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se origina, y si partimos de que el origen es de esos murciélagos en China que se consumen, que de hecho, digamos, el coronavirus sí está presente en algunas especies de murciélagos, ¿verdad? Incluyendo en Costa Rica, pero no el COVID-19, ¿verdad? Entonces eso es importante que la gente lo entienda, pero nosotros no somos consumidores de murciélagos, ¿verdad? O sea, yo no sé si en algunos de los restaurantes más exóticos de este país alguien le puede ofrecer a usted un platillo en esa línea, ¿verdad? Pero no hablemos solo de murciélagos, ¿verdad? Nosotros sí tenemos una línea como de cacería de venados, de tepescuintes, de zorros, de comandanta,
etcétera, ¿verdad? Hay un sinnúmero de animales que sí son aprovechados y que un mal manejo de una carne de estos animales podría iniciar un proceso como el que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? O sea, allá nació en China, pero podría nacer en cualquier otro lado del mundo si usamos, digamos, la vida silvestre en una forma no domesticada para tal efecto, ¿verdad? Entonces, por ahí, entonces, es el generar estas enfermedades, y algunas de estas enfermedades pues pueden llegar a ser algo tan peligroso como puede ser el caso de la pandemia que estamos viviendo a raíz del COVID-19, ¿verdad? Entonces, lo que quiero realmente es que veamos cuáles son los posibles orígenes, y eso no quiere decir que no lo podamos encontrar también en otros organismos como podrían ser plantas, ¿verdad? Cuando nosotros pues empezamos a hacer un uso de algunos recursos que eventualmente no cumplen con procesos de sanidad adecuados, ¿verdad? Entonces, al no tener esos procesos de sanidad adecuados, pues posiblemente también podríamos vernos infectados por algunos virus o en otros casos por algunas bacterias presentes en estos organismos, ¿verdad? Que para nadie es un secreto que existen. Ahora, ¿cómo vamos relacionando a partir de esa evolución del proceso de la pandemia en los diferentes países, ¿verdad? ¿Y a qué nos llevó? Y nos lleva precisamente a un aislamiento, ¿verdad? Por desconocimiento realmente de qué, al enfrente de qué estábamos, ¿verdad? ¿Cómo es que se comporta este virus y hasta dónde podría eventualmente ser perjudicial para cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque desconocíamos realmente cómo se propagaba, ¿verdad? Cuáles eran la forma en que lo íbamos adquiriendo, cómo llegaba a los diferentes países y se iba haciendo una proliferación del virus hasta empezar ya a tener pues números de muertos, y en la medida en que vamos aumentando ese número de muertos o la mortalidad, pues entonces le empezamos a dar el concepto de pandemia, ¿verdad? Y entonces ya vamos viendo que en muchas partes del mundo, y hay datos prácticamente que paran los pelos, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado a darle el seguimiento. Posiblemente un catarro tenga una cantidad de muertos o una gripe tenga una cantidad de muertos eh, parecida, pero cuando ya es acumulativa en los diferentes países, pues entonces la cosa es muy, muy diferente, ¿verdad? Y ahí es donde hay que empezar a buscar las diferentes medidas. Ahora, estas medidas que hemos tenido, ¿verdad? Nosotros simplemente vamos haciendo casi como una copia de qué está pasando en los otros países, ¿verdad? Y entonces en la medida en que los países van experimentando con el avance de la pandemia, pues en esa medida también nosotros empezamos a cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Y ustedes están viendo cómo nosotros al principio no usábamos una mascarilla y ahora todo mundo debe usar una mascarilla, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene desde el punto de vista ambiental, verdad? Entonces aquí vamos a ir tratando de entender, digamos, primero a nivel social, ¿verdad? ¿Qué implica una pandemia? ¿Qué implica el estar encerrado por una cantidad de tiempo, verdad? Y cuáles son los problemas que, bueno, esto no lo puedo analizar yo como biólogo, pero eso debería ser visto por psicólogos y por algunos otros profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento nuestro que vamos teniendo en nuestras casas y hacia dónde nos puede estar llevando un encierro prolongado cuando nosotros no somos seres guardados, como digo yo, ¿verdad? O sea, no somos para estar metidos en casas, no somos para estar metidos en espacios reducidos, ¿verdad? Sino simplemente teníamos una libertad de movimiento en el cual se tiene que restringir precisamente para cubrir o resguardar
los contagios. Y entonces cuando empezamos en una primera etapa, ¿verdad? Cuando veíamos que era un contagio manejable, pues para todo mundo no era tan sorprendente que estábamos hablando de 30 casos, ¿verdad? A lo que hoy día podemos estar hablando de 1.500 casos de contagio. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente fuimos experimentando con la pandemia, pero a su vez tratando de evitar hacer espacios de confinamiento que permitieran a la ciudadanía entrar en otras condiciones de salud muy diferentes, ¿verdad? Y como estudiantes tal vez ustedes lo pueden notar, no es lo mismo cuando nosotros estamos en clases presenciales que cuando estamos en clases virtuales, ¿verdad? Indiferentemente de cómo cada uno tenga conectividad o no tenga conectividad. Lo que quiero decirles con esto es que llega un momento en que tal vez si hiciera la pregunta, ¿cuántos desearían volver a la normalidad de clases presenciales? Tal vez algunos, la mayoría levantarían la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo más confinado, ¿verdad? El hecho que indiferentemente si se quieran abrir sus cámaras y de verdad estar en una clase o simplemente se presentan a clases con su cámara cerrada y no tenemos la presencia de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que se grabe y se vuelva a mandar y después yo lo puedo volver a ver otro día o cualquiera de estas cosas, pero eso es por parte de un comportamiento, ¿verdad? Que tenemos que entender de confinamiento y tenemos que entender entonces hacia dónde nos podría estar llevando cosas como estas. Pero generamos a nivel de casa un comportamiento cambiando todos los elementos que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces ya necesitamos, pues, de acuerdo a las directrices que nos van dando y acuérdense que, bueno, teníamos que empezar a lavarnos más las manos, ¿verdad? Y sin saber realmente por dónde puede estar el virus ingresando, ¿verdad? Y eso equivalía a que cualquier cosa que ingresara a nuestras casas debía ser lavado, ¿verdad? O debe ser lavado. Entonces eso implica ya, ahora sí empezamos a ver algunas consecuencias desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces veníamos con una política de cuidarnos en cuanto al recurso hídrico, ¿verdad? Darle protección a un recurso como este y empezamos a consumir más de este recurso, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo se nos empieza a volver la tortilla, ¿verdad? Porque en casos de nosotros que eventualmente somos un país cuenta con un recurso hídrico, digamos, abundante en la mayoría de las zonas, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no podamos encontrar y lo vamos a ver con el próximo verano, ¿verdad? A ver cómo se va a comportar si tenemos la posibilidad de tener de nuevo eh, algunos racionamientos. Vea que nosotros empezamos en marzo, ya casi terminando ese verano, ¿verdad? Abril, mayo y empezó a llover y entonces no nos vimos tan afectados en ese sentido, pero en la medida en que nosotros vamos consumiendo un recurso como el recurso hídrico, pues entonces en esa medida podemos estar generando también algunos elementos que estarían en contra de lo que nosotros nos podría ayudar a salir de una crisis como esta. Entonces, primero es consumo de agua. Ahora, al agua yo le voy a poner, una vez que la consumo, le voy a poner jabón, ¿verdad? Entonces ya yo paso a otro elemento más, ¿verdad? Que podría ser cuánta agua jabonosa ahora yo estoy incorporando al sistema, ¿verdad? Si todos nosotros estamos haciendo múltiples lavados de manos, ¿verdad? Utilizando el recurso jabón como una alternativa. Bueno, dentro de toda la gama de jabones que podemos encontrar, pues son muy pocos los que podríamos decir no afectan directamente al recurso como tal, ¿verdad?
Y entonces yo puedo empezar desde ahí una cadena de seguidillas que tiene que ver con las implicaciones, por ejemplo, de aguas jabonosas en ecosistemas acuáticos, ¿no? Y eso son las cosas que lamentablemente todavía nosotros no estamos midiendo, ¿verdad? No tenemos a todo el mundo investigando cada una de las cosas. La otra parte, bueno, se nos habla de esos cuidados que tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado, guantes de látex, por otro lado, mascarillas o caretas, ¿verdad? Y esto, pues también entonces entramos en un proceso donde dependiendo del tipo de mascarillas o careta, yo empiezo a convertir esto en un desecho, ¿verdad? Y ese desecho lo vemos entonces ya presentándose en los diferentes lugares, primero en ciudades, ¿verdad? Donde usted camina por algunas aceras o algunos caños y ya ve residuos como estos presentes en eh, nuestras ciudades. Si vamos a playas, pues entonces la cosa se complica un poco más, ¿verdad? Porque ya estamos viendo también la presencia de estas eh, mascarillas, indiferentemente si son de tela o si son de estas desechables, ¿verdad? Que si estamos hablando de mascarillas desechables, por ejemplo, que no duran, no deberían durar más de 2 horas puestas por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces imagínense en el día cuántas mascarillas de estas desechables, ¿verdad? Ahora, si vamos a las de tela, pues entonces partamos del supuesto de que estamos cumpliendo con todo lo establecido para que estas mascarillas contribuyan a ese proceso y que no tengan realmente implicaciones ambientales tan fuertes como las desechables, ¿verdad? Pero esto también se tiene que reflejar a nivel hospitalario, ¿verdad? No solo a nivel de lo que nosotros estaríamos utilizando como consumidores, ¿verdad? Sino también las cantidades de toneladas de este tipo de material que hay que comprar, ¿verdad? Que no solo estamos hablando ya de mascarillas, no estamos hablando de caretas, de solo guantes, sino de gabachas, de cubre zapatos, ropa en general que son desechables, ¿verdad? Entonces, todos estos materiales pues van a tener algún destino, ¿verdad? Y esos destinos esperemos que sean los más adecuados desde el punto de vista hospitalario y no lleguen a ser pues simplemente uno de los problemas más que nos vendríamos a encontrar en los vertederos o rellenos sanitarios de nuestras comunidades. Por otro lado, empezamos a tener la parte alimentaria, ¿verdad? Y tenemos que dotar a las comunidades de alimentación. Ahora, podemos hacer unas cuantas excepciones y especialmente yo estas excepciones las hago en zonas más rurales, ¿verdad? Donde la gente, pues, por dicha, está acostumbrada a tener sus huertos, a tener sus gallinas, sus cerdos, etcétera, ¿verdad? Y son personas que realmente comen directamente de lo que la tierra les produce, ¿verdad? De lo que están produciendo y no necesariamente equivale a esos mercados que tienen que verse surtidos por la producción agrícola, ¿verdad? Sino en estas regiones, pues hasta el trueque está presente y cómo este trueque, pues ayuda de una u otra manera a que nosotros equilibremos un poquito una situación como esa, pero en las grandes ciudades esto no es así, ¿verdad? Entonces ya en las megaciudades, pues hay otro modelo de consumo, ¿verdad? Y las personas que tienen conciencia sobre las implicaciones de un virus como este, pues son aquellas personas que supongo están optando por salir menos, ¿verdad? Por hacer la menor cantidad de salidas de sus hogares y no exponerse a situaciones incómodas, indiferentemente de la condición de salud que cada uno de nosotros pueda tener, ¿verdad? Porque ya sabemos, obviamente, que afecta a una mayor cantidad de personas con dificultades
en su salud. Entonces, esto implica que mucha gente haya optado por otro recurso, ¿verdad? Que podría ser la comida express, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo interesante. Nosotros habíamos empezado con unas campañas sumamente fuertes desde la pajilla, desde las bolsas plásticas, ¿verdad? Desde los famosos envolturas de estas de estereofón, ¿verdad? De estas cápsulas de estereofón que empezamos a prohibir el uso en el país. Y ya cuando estábamos dando esos pasos tan importantes, nos cae el COVID y ahora ustedes pueden hacer una revisión de los desechos y se van a dar cuenta que nos devolvimos, ¿verdad? O sea, nadie nos dijo a nosotros realmente que la ley, y aquí tal vez Álvaro después me va a ayudar con lo que estoy diciendo, o sea, nadie nos dijo a nosotros que la ley se devolvía, ¿verdad? Pero algo había, supongo que también tiene que ver con esta parte de comercialización y otras cosas por el estilo, ¿verdad? De dinamizar la economía, de que mucha gente podía tener, tal vez a raíz de una ley contra el estereofón, por ejemplo, que no permitía el uso de este recurso, lo volviera a sacar, ¿verdad? Y entonces ahora no hicimos lo contrario, o no sé si estaré equivocado y ahí serían cosas que sí me gustaría con Álvaro conversarlos después. Sí, ¿por qué nos devolvimos, verdad? ¿Por qué no seguimos en la línea de buscar alternativas en cuanto a envolturas más amigables con el ambiente? Y si no, pues entonces llevar a condiciones más adversas para el ambiente, ¿verdad? Entonces sí, volvemos a bolsas de basura, a pajillas de plástico, a envolturas o recipientes de estereofón, perdón. Y entonces esto, pues, empieza a inundar también otra vez los vertederos y obviamente a contaminar parte de nuestras comunidades, ¿verdad? Yo preguntaba si estábamos haciendo evaluaciones a nivel de las municipalidades en la recolección y por lo menos entre los amigos que tengo me dijeron, bueno, todavía no hemos empezado a hacer una cosa como esta, ¿verdad? Como para poder entender cuál es la magnitud de una cosa como esta. Pero si usted ve y le pregunta a cualquiera de los restaurantes o de las sodas que están haciendo servicios express, pues entonces se van a dar cuenta cuánto aumentó el número de express, ¿verdad? Y cuántas motos hoy día, o sea, muchas de las personas que no tienen trabajo a raíz del mismo COVID, pues optaron por volverse repartidores de este tipo de cosas, ¿verdad? Para solventar sus necesidades y obviamente apoyar en ese sentido la distribución de los alimentos en muchas comunidades. Y eso estoy hablando también en ciudades intermedias, ¿verdad? Entonces, hay una gran metrópoli ahí, ¿verdad? Usando mucho este sistema, pero también las ciudades intermedias pues también copian ese mismo modelo y lo tenemos, ¿verdad? A diferencia de lo que, como les dije al principio, podríamos encontrar a nivel de zonas más rurales donde seguimos con una dinámica de producir lo que nos comemos, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos nosotros estar visualizando, verdad? Porque dentro de las mismas preguntas que uno se hace es realmente si COVID nos ha traído algún beneficio. Y si nosotros agarráramos las famosas cumbres internacionales en favor de la tierra, ¿verdad? Que es donde están todos los mandatarios, los signatarios de sus países para firmar acuerdos en pro de eliminar tanto contaminante que tiene nuestra tierra, ¿verdad? Y tantos problemas que tiene, pues nos damos cuenta que lo que no logró estas conferencias internacionales, lo logró COVID, ¿verdad? Y fue parar así prácticamente un deterioro acelerado. Ahora, esto es temporal, ¿verdad? Porque yo no creo
que nosotros seamos animales de cambio tan rápido, ¿verdad? Y que podamos realmente analizar los beneficios que nos pudo haber dejado COVID en función de las condiciones ambientales. Nos volveríamos otra vez los mismos agresores al ambiente y tratar de recuperar los meses perdidos. Esa es mi percepción, ¿verdad? Tal vez esté equivocado y ojalá que esté equivocado, ¿verdad? Que más bien nos deje una enseñanza. Yo lo dudo porque la industria en sí es realmente algo que busca siempre obtener más recursos y más ganancias, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no creo que vaya a ser un alto como el que estamos haciendo a partir de este tipo de pandemia. Esto también, pues entonces ustedes ven, digamos que ese reposo que ha tenido el ambiente en diferentes lugares, pues ha hecho también algo muy interesante que es para poder, como decir, la naturaleza, ponernos a prueba y decirnos, vean, ¿por qué no salían los pumas o por qué no salían las ballenas o por qué no salían tantos ejemplos, ¿verdad? Que la gente ha empezado a subir a las redes y en eso, pues buenísimo, ¿verdad? Que empezamos a tener reportes de un sinnúmero de especies que van apareciendo y que de una u otra manera estas especies pues también empiezan a tener miedo. Bueno, porque nosotros tuvimos una restricción vehicular, la gente se contrajo, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Estaba recluida en sus casas y bajamos los grados de contaminación con una cantidad increíble de carros que no circulan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podríamos ver ventajas de lo que podría ser todas estas restricciones. Y cómo esto obviamente conlleva a que en algunos ambientes, cuando los parques nacionales estaban cerrados, y esto se los digo porque por otro lado conozco gente que aprovechó esto para poder tomar sus datos, ¿verdad? Y darnos cuenta de otra vez buscando los patrones normales que deberían tener las especies. Por ejemplo, un parque como Manuel Antonio, que tiene una sobreexplotación en la visitación, ¿verdad? En su época normal y prácticamente no permite a muchas especies exponerse y por otro lado, perdón, vamos a tener más bien algunas especies que se van a comportar como verdaderas oportunistas, ¿verdad? Y esa visitación, acuérdense ustedes de lo importante que fue, por ejemplo, el tener campañas de que la gente no se tomara los selfies con los animales, porque ya muchos de ellos, por esa gran visitación antes de COVID, ¿verdad? Hacía que los animales de una u otra manera empezaran a vernos de tú a tú, ¿verdad? Bueno, esto trae otros problemas, porque no solo el hecho que yo pueda comerme un animal es la forma en que el animal me transmite sus enfermedades, sino también yo participando de este tipo de actividades, ¿verdad? Acercándome a la vida silvestre, pues obviamente ahí hago un intercambio doble. Y yo puedo pasar enfermedades mías a los animales, como los animales me pueden pasar enfermedades a mí, ¿verdad? Entonces ahí ya hay otra condición. Entonces cuando se liberó de la visitación en las áreas protegidas, pues obviamente muchas especies como los monos de Manuel Antonio y los mapaches, ¿verdad? Recordándonos que los mapaches tienen una vida o una actividad crepuscular, ¿verdad? Que entonces a partir de ciertas horas es que aparecían y no los encontraba usted en el día. En un parque nacional como Manuel Antonio, pues era tal la cantidad de desechos que los animales pues simplemente cambiaron su comportamiento, ¿verdad? Y los podía encontrar usted en el día en los basureros revisando y comiendo sobros de los que los turistas pues obviamente nos dejaban. Bueno, en el momento que cambia este juego y no encontrarse algo como esto, pues entonces implica que el animal otra vez vuelva a retroceder y empezar otra vez a usar sus hábitos naturales
para poderse alimentar, porque ya esa comida no estaba ahí, ¿verdad? Eso también pasa en las ciudades. Los restaurantes cerraron y los sobros de comida ya no estaban. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí sí podemos decir, bueno, hay un incremento de roedores y podemos empezar a ver algunas otras enfermedades que aparecen a partir de la gran cantidad de ratas que empezaron a desplazarse para hogares, ¿verdad? Y con eso, ¿cuáles implicaciones podrían tener, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo importante de darle seguimiento a esto. Las personas que son más nocturnas, pero yo siempre se lo digo a los estudiantes de estas personas que salen a las 12 de la noche y van llegando como a las 5 de la mañana a la casa, pues esas personas sí le pueden ayudar a uno a decir qué animales ve usted en la calle en la noche, que son las oportunidades que tienen los animales cuando el tránsito y la gente prácticamente está descansando. Entonces, ahora peor, ¿verdad? Porque antes salían por alimentarse y los caños, ¿verdad? Entonces, estaban repletos de mucha comida, de sobros, ¿verdad? De un mal manejo de los desechos que siempre hemos hecho nosotros, ¿verdad? Nada más nos importa sacar la bolsa sin importar si esta va a ser depredada o no, ¿verdad? De la basura, etcétera, ¿verdad? Y estas pues traen implicaciones en el crecimiento de poblaciones, ¿verdad? Porque yo le estoy facilitando a estas especies mayor cantidad de alimento. Entonces, por ahí creo que sí es importante que nosotros tratemos de entender que esto es un engranaje, ¿verdad? Que cada actividad que yo haga mal por desconocimiento, pues tiene consecuencias. Entonces, ahí es donde empezamos a ver qué puede estar pasando con la vida silvestre que ha salido de las áreas donde normalmente estaban y nos empiezan a decir, yo estoy presente aquí. ¿Verdad? Entonces se asusta la gente en Heredia porque le aparece un puma, o la gente de Escazú, o empiezan a ver más animales de la cuenta en diferentes regiones, o empezamos a ver especies moviéndose de un lado a otro, ¿verdad? Cosas por el estilo, pero que creo que sí es muy importante que nosotros sigamos en esa parte de recaudar buena información que nos permita ser más asertivos en la importancia, por ejemplo, de las áreas silvestres protegidas, la importancia de un manejo adecuado de nuestros desechos, la importancia de tener una convivencia sociable, ¿verdad? Yo me acuerdo y se lo contaba, creo que fue a Daniel en un momento, ¿verdad? Cuando me estaba preguntando, que esto es más o menos lo mismo que vivimos nosotros en la universidad cuando, y esto ya para concluir y darle el pase a Álvaro, ¿verdad? Cuando no teníamos papel higiénico en los servicios sanitarios. Ustedes son estudiantes que llegaron y encontraron, ojalá, papel higiénico en los servicios sanitarios y no solo los dispensadores. Pero cuando nosotros éramos estudiantes, pues usted tenía que ver cómo hacía para resolver ese problema, ¿verdad? Después, años después, pues simplemente yo, siendo coordinador de investigación de la sede, por medio de las compañeras que me llegaron con un informe, me dicen, Ronald, el número de libros mutilados es altísimo, ¿verdad? Y están ubicados en una zona determinada y después de esa zona determinada estaba muy cerca de los servicios sanitarios. Entonces el estudiante lo que hacía era subía a su biblioteca, utilizaba los libros que estaban en los diferentes estantes, se los llevaban para el servicio sanitario, arrancaban las hojas que fueran necesarias y así resolvía su problema. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no teníamos papel higiénico nosotros? Y a esto lo que quiero es para que amarremos al final de que muchas veces no hacemos las cosas que debemos hacer y nos salen más caras, ¿verdad? Entonces, 750,000 colones valía un año de papel higiénico para todos los 120 dispensadores que tenía la Universidad de la Sede Occidente, ¿verdad? La Sede Occidente, y que esto a su vez nos ayudara precisamente a bajar la pérdida que era de 1.400.000 colones en libros.
Pero entonces, para que ustedes vean cómo podemos hacer estas relaciones. La sorpresa para mí es que nos también involucionamos, ¿verdad? Nos devolvimos. Entonces, después de tener un dispensador en cada uno de los servicios sanitarios, nos pusieron uno nada más a la entrada para que usted se la juegue, ¿verdad? Eso es una involución para mí, porque los procesos verdaderos de formación es cuando usted logra entender que un papel higiénico en cada uno de los servicios sanitarios debe ser válido y porque usted no sabe cuáles son las verdaderas necesidades, ¿verdad? Entonces no va a salir a media actividad a buscar más papel porque no le alcanzó, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros como país, ¿verdad? A veces no nos damos ese tiempo para poder valorar todos los recursos que tenemos, cómo los vamos a distribuir y cómo poder salir adelante de situaciones como estas. Entonces, aquí dejo esta parte para no ser la más grande. Yo decía, esto lo que quiero es para que amarremos al final de que muchas veces no hacemos las cosas que debemos hacer y nos salen más caras, ¿verdad? Entonces, 750,000 colones valía un año de papel higiénico para todos los 120 dispensadores que tenía la Universidad de la Sede Occidente, ¿verdad? La Sede Occidente, y que esto a su vez nos ayudara precisamente a bajar la pérdida que era de 1.400.000 colones en libros. Entonces, para que ustedes vean cómo podemos hacer estas relaciones. La sorpresa para mí es que nos también involucionamos, ¿verdad? Nos devolvimos. Entonces, después de tener un dispensador en cada uno de los servicios sanitarios, nos pusieron uno nada más a la entrada para que usted se la juegue, ¿verdad? Eso es una involución para mí, porque los procesos verdaderos de formación es cuando usted logra entender que un papel higiénico en cada uno de los servicios sanitarios debe ser válido y porque usted no sabe cuáles son las verdaderas necesidades, ¿verdad? Entonces no va a salir a media actividad a buscar más papel porque no le alcanzó, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros como país, ¿verdad? A veces no nos damos ese tiempo para poder valorar todos los recursos que tenemos, cómo los vamos a distribuir y cómo poder salir adelante de situaciones como estas. Entonces, aquí dejo esta parte para no ser la más grande. Yo creo que me pasé más de la cuenta. Nadie me dijo nada. Profe. Muchísimas gracias, más bien. Creo que quedó muy claro cómo fue hilando todos los temas, ¿verdad? Bastante apropiado. Y bueno, como ya adelantó un poco igual el profe, ahora procede Álvaro Zagot a conversarnos un poco sobre la perspectiva del derecho ambiental, ¿verdad? Y cómo se ha desarrollado en todo este contexto. Entonces, damos pase al profesor Álvaro y muchas gracias al profesor Ronald. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a la asociación y a ustedes por invitarme a la presentación de algo que es tan novedoso, que nos ha hecho cambiar incluso la forma de entender y de vivir. Todo el mundo hoy en día ya llama esto una nueva normalidad, dentro de la normalidad, que si vamos a volver al pasado o no, a la anterior normalidad, yo honestamente les digo, no creo que volvamos a la situación anterior. Ronald ha sido un poco esperanzador en su presentación. Yo creo que ha hecho un buen recuento. De hecho, parte de lo que él va a decir, yo también como que los voy a decir ahora, tal vez con otras palabras, pero vamos a andar por situaciones similares. Voy a comentarles un poco qué hay a nivel internacional, qué esperamos que pueda, qué, digamos, como sociedad civil, qué esperamos que se pueda dar, cómo ha funcionado nuestra sala constitucional en el pasado para entender cómo podría funcionar en esta época de anormalidades. Y por ahí es donde voy a hacer mi presentación. Bueno, para empezar, tenemos que mencionar, como lo dice el título, que estamos ante una crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria, como lo vamos a ver más adelante, porque en realidad estamos cambiando una serie de conceptos, estamos cambiando una serie de formas de entender el mundo, que no es simplemente una crisis pandémica como normalmente se ha repetido en diferentes foros, se ha escrito sobre esto, las noticias hablan sobre la crisis sanitaria, pero para mí el asunto es todavía más complejo. Y precisamente toda esta visión, valga el comentario y el comercial, yo creo que me ha ayudado muchísimo a entenderlo después de haber llevado la maestría
en desarrollo sostenible que da la sede de Occidente, porque hay que verlo, yo diría, todavía de muchísimo más arriba. Veamos un poquito los escenarios. Recién se dio toda esta situación a partir del inicio del 2021. Nos hicieron ver cómo había vida silvestre que estaba regresando a las ciudades mientras estábamos en ese encierro. El típico caso, ¿verdad?, de las aguas de Venecia, quienes hayan tenido la posibilidad, pues no es que estaban tan resucias, pero por lo que se ve en fotografías y videos, cambiaron. Se veía también delfines que volvieron a llegar a los canales y se acercaban en Venecia, osos en universidades en Canadá que salían con muchísimo más frecuencia a pasear incluso por campus universitarios y demás. El rollo en realidad nos ha ayudado para hacer ese cambio que estaba hablando Ronald, de cómo percibíamos y cómo incluso la biodiversidad nos percibía a nosotros, o sea, en el sentido de que nosotros nos ocultamos como seres humanos y nos encerramos o nos encerraron, dirían algunos, y entonces los espacios empezaron a ser ocupados también por la biodiversidad en sus diferentes formas. Las fotografías de China, que tal vez es uno de los ejemplos más grandes, donde existen acumuladas o centradas empresas generadoras de gases de efecto de invernadero, yo creo que fue abismal. En esas fotografías de enero del 2019, vean la de arriba y también vean la de abajo, en enero del 2020, o sea, son los cambios, estas dos primeras. Luego sigue febrero, igual, 28 de enero, en el 2019 y en el 2020, cómo se fue eliminando. Y ni hablar, ¿verdad?, de febrero del 2019 y febrero del 2020. O sea, el cambio fue interesantísimo, mejoró. Lastimosamente eso ha sido nada más un chasquido de dedos en cuanto a lo que es el tiempo, porque por diversas razones, como vamos a ver más adelante, las cosas han empezado a cambiar. Aquí podemos ver también fotos, digamos, de satélite, de cómo estaba en enero del 2020 y cómo estaba en febrero la situación de la contaminación en China. Y yo diría que en muchísimas partes del mundo, si no en todas, también empezamos a ver estos cambios tan inmensamente grandes, y todo el mundo se alegró y todos nos abrazamos y dijimos, por lo menos a nivel de redes sociales, qué dicha, el mundo está cambiando, vamos a entendernos. Empezamos a cantar la famosa canción esa que se canta, por lo menos los gringos cantan en las fogatas, Kumbaya, y solidaridad, y qué bueno, etcétera, etcétera. Lastimosamente, como decía hace un momento, las cosas no son así. Fueron así durante unos pequeños días, nada más, unos pocos días, pero estamos volviendo de nuevo a las cuestiones. El posible inicio del COVID-19 empieza, como bien lo decía Ronald, en la vida silvestre. Hay una frase que resume lo que ocurre principalmente en los mercados asiáticos, que llaman mercados vivos asiáticos, pero también se pueden ver todavía en algunas localidades, también en América Latina, sobre todo rurales, muy vinculadas a sitios donde tal vez no funciona una salubridad o un ministerio de salud como podemos tener en Costa Rica. Pero esa frase que está ahí arriba, yo creo que envuelve mucho del por qué inició el COVID. Dice, en China se come todo lo que vuela menos los aviones, todo lo que nada menos los barcos, todo lo que tenga patas menos las mesas. Yo creo que esa es la realidad de lo que se puede encontrar, y quienes hayan visto videos o quienes hayan tenido la posibilidad de viajar a China, habrán visto ese tipo de cuestiones en esos mercados que llamamos vivos. Encontramos lagartos, encontramos los famosos murciélagos y otra gran cantidad de bichos que ni siquiera sabemos qué son, culebras de todo tipo, y son bichos que están vivos. Podemos observar, por ejemplo, en esta fotografía de abajo, estos reptiles que tienen el hocico tapado, están vivos y se mueven. Vieron lo impresionante que es ver
ese tipo de cosas y uno hasta que se asusta se le para el pelo. Pero de que eso es cierto, en Wuhan, que se supone que de ahí sale el COVID, en realidad tenía o tiene, bueno, se trató, dicen los chinos que trataron de detenerlo, pero esto en realidad no se pudo detener. Está metido en el inconsciente colectivo de muchos pueblos asiáticos, que hace que este tipo de trasiego de fauna silvestre no pueda ser detenido tan fácilmente. Y existe y sigue existiendo. Las pandemias sanitarias, como se llaman, hemos tenido una gran cantidad. Ahí están algunos ejemplos de ella: cólera, Zika, SARS, MERS, ébola, H1N1, etcétera. Y como lo estoy señalando ahí en la presentación, todos estos brotes tienen una esencia, un inicio, una génesis que es natural. Pero la dispersión las hacemos nosotros los seres humanos. Y todo esto se debe a la globalización, se debe precisamente a los traslados en barcos, traslados en aviones, movilizaciones de las personas de un sitio a otro, etcétera. Todo este tipo de cuestiones las generamos nosotros los seres humanos en el mundo, definitivamente. Hay un grupo muy interesante que se llama la UICN. Me interesaría que incluso empiecen a investigar qué es la UICN. La UICN es para mí la ONG con mayor trayectoria a nivel mundial. Nace en 1948, tiene 1.700 ONGs integradas, cualquier cantidad de especialistas trabajan, no solamente en materia de biodiversidad, sino también en materia ambiental. Hay psicólogos, psicólogas, etcétera. Hay una gran cantidad de profesionales que trabajan para la UICN. Es un grupo sumamente respetable. Han emitido una serie de declaraciones que son asumidas incluso por los estados a la hora que están armando sus diferentes políticas o las leyes, ¿verdad? Esto es importante tenerlo. Ellos hicieron una declaración sobre la pandemia, ese nombrecito, en este 2020, y ellos están señalando, la UICN, dice que, por leer algunas frases, los cambios en uso de la tierra son el motor clave de las enfermedades zoonóticas emergentes. Para la parte de abajo, las áreas protegidas y el derecho ambiental deben de ser parte de nuestra estrategia global para reducir, prevenir futuros episodios de enfermedades. Efectivamente, nos hemos dado como seres humanos con esa visión antropocéntrica donde nos hemos creído que somos lo más importante en el mundo. Nos hemos puesto sobre encima de todo. Nos hemos visto incluso hasta fuera de los ecosistemas como seres, como está en la Capilla Sixtina tocando Dios al hombre. Nos hemos creído que tenemos ese toque divino y al final de cuentas somos simplemente una especie más dentro de un gran ecosistema. Pero al parecer nada de esto hemos visto. Bueno, no todos, hay alguna gente que sí es sensible, por supuesto, y grupos como los grupos originarios, algunos de ellos todavía conservan este saber y lo entienden, protegen a la Pachamama y demás. De hecho, la Constitución de Ecuador establece, es la primera y única constitución política que establece los derechos de la Pachamama como una entidad, la ven a nivel de rango constitucional, para que vean ustedes qué interesante. El relator especial de las Naciones Unidas, en un pronunciamiento que hace también en este 2020 sobre la pandemia, este señor se llama David Boyd, él señala, y ven ustedes, repitiendo la misma lógica, o sea, esto no es porque Álvaro Zagot se los está diciendo, porque Ronald Sánchez lo dijo, no, es que a nivel internacional hay una serie de estudios que precisamente han dicho que la deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático y otros tipos de degradación ambiental aumentan el riesgo para futuras pandemias, incrementando la posibilidad de violaciones graves a los derechos humanos. En ese pronunciamiento que hace David Boyd, él hace una vinculación sumamente interesante entre lo que es cómo al deteriorar los ecosistemas estamos deteriorando los derechos humanos fundamentales. Me parece, si la pueden, búsquenla, ahí está en internet, tanto en inglés como en español y otros idiomas. Pero
Se está señalando que a la hora que estamos cambiando, por ejemplo, eliminando bosque con toda la biodiversidad que ello conlleva, estamos exponiéndonos precisamente a esos contagios y a esa depredación. Esa depredación es la que nos está haciendo precisamente incurrir en la pandemia que estamos viviendo hoy, que ya vamos a ver que no es pandemia. Estamos, como yo lo señalo, ante una crisis civilizatoria, como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Porque no se trata solamente de una enfermedad, estamos hablando de una crisis global, estamos hablando de una crisis que es ambiental, por supuesto, energética, alimentaria. Ronald hablaba y tocaba aspectos de este tipo. Estamos hablando, por ejemplo, en Costa Rica vivimos de los postres, ¿verdad? Nuestras grandes ventas a nivel internacional prácticamente son postres, banano, naranjas, piña, etcétera, etcétera. Y por supuesto que el factor económico dentro de esta situación es la que hace que hablemos de crisis civilizatoria y no simplemente de una crisis sanitaria. Ya el término, incluso pandemia, para mí debería de ir cambiando. Y la idea de estas presentaciones como las que tienen ustedes ahí, que organizaron ustedes, es precisamente incorporar palabras nuevas, conceptos nuevos dentro de nuestro lenguaje. Ya no hablamos de pandemia, se debe hablar de una sindemia, que es un neologismo que nace de las palabras, ¿verdad? Cuando unimos sinergia con pandemia. Para explicar un poquito más, la sindemia fue concebida por Merrill Singer a inicios de los 90, si no me equivoco, anda por el 92 o 93 del siglo pasado, que argumentó con enfoque sindémico que revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud. Si no entendemos de que hay una gran cantidad de gente que no tiene los recursos que un pequeño grupo tiene para cuidarse, estamos jodidos. Si no entendemos que precisamente se trata de una crisis en diferentes áreas, no es solamente que con una inyección nos vamos a curar cuando la primera farmacéutica la ponga a la venta y que sea óptimo y eficiente sus resultados, no se trata de eso, porque van a venir otras, ya lo adelantó Ronald y se ha dicho también a nivel internacional. La pandemia, contrario a sindemia, la pandemia es únicamente una propagación mundial de una nueva enfermedad. Por eso es que el concepto debe de evolucionar de sindemia, más bien de pandemia a sindemia, por ser una cuestión sistémica, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los puntos que se deberían de cuestionar en este momento? Bueno, el mismo concepto de desarrollo sostenible. Si ustedes ven, y yo diría que también Ronald, y que me está escuchando, debemos de tener una reunión para la próxima generación, donde hay muchos enfoques que deberíamos de cambiar, porque seguir pensando en que el desarrollo sostenible podemos manejarlo después de la pandemia con las mismas ideas que las hemos manejado antes de la pandemia, yo creo que no debería ser. Se ha hablado de que el desarrollo sostenible incluso ha alcanzado el concepto de desarrollo sostenible, una idea como de mito. Todo el mundo entiende desarrollo sostenible, algunos lo preferimos llamar como sustentable, por otras razones que no vamos a discutir hoy aquí, pero todo el mundo lo tiene incorporado a sus discursos, los políticos, tanto Otto Guevara como la gente de Liberación, como la gente del PAC, etcétera, todo el mundo, todas sus políticas son sostenibles. De hecho, hay una política, la verdad, de la pesca del camarón sustentable. Todo parece que cuando pegamos sostenible o sustentable a cualquier concepto, lo estamos elevando como un rango superior, a un rango divino, y que ya todo lo que se haga va a estar protegido, tener un buen desarrollo en términos muy superfluos, porque eso es el mito. Lo vamos a ver de una forma muy light, verdaderamente, y eso no es el sostenible. El desarrollo sostenible implica en realidad un cambio de conciencia, y sobre todo si estamos hablando de un desarrollo sostenible con un enfoque biocéntrico o ecocéntrico, tal vez que es el término más amplio y global. Entonces, todo esto tenemos que empezar a cambiarlo, porque son cosas que la nueva modernidad nos las obliga a tener que repensar.
Como decía análisis, Sigmund Freud, allá a inicios del siglo pasado, 1900, 1910, por ahí, él hablaba de que los seres humanos, hasta que no pasemos por un proceso de psicoanálisis, vamos a tener compulsión a la repetición. ¿Qué es la compulsión a la repetición? Que puede ser que de la boca para afuera, digamos que vamos a cambiar, pero en el inconsciente, por tanto, unos días vamos a cambiar, pero luego vamos a volver a repetir las mismas acciones equivocadas, a pesar de lo que significa el antropoceno hoy en día. Otro de los nuevos conceptos que debemos de hablarlo y desarrollar ampliamente. El antropoceno como aquella era geológica en la cual los seres humanos hemos intervenido de tal manera, cambiando, plastificando, encementando, destruyendo biodiversidad, generando gran cantidad, a pesar de esa, no que nos hace el antropoceno, seguimos con la compulsión a la repetición. No hemos entendido que tenemos que cambiar y que si no cambiamos, pues, bueno, los humanos puede ser que no lleguemos muy largo y que no llegue este nuevo siglo, pero la Tierra va a seguir aquí sin nosotros. Pero la idea es de que todos podamos seguir y que, porque repito, todos somos parte de un gran ecosistema. Esto tiene un nombre y un apellido. Incurrimos incluso en esto de la compulsión, y es que hace cosas, y esa tal famosa recuperación económica se nos pone por delante y se nos pone como un gran tapabocas que nos impide muchas veces, por lo menos dentro de la academia podemos mencionarlo y decirlo y repetirlo, que ese tapabocas de las medidas económicas para a lo que antes teníamos, tenemos que empezar a quitárnoslo, tenemos que empezar a tener una libertad para entender de que eso lo único que nos va a llevar es acelerar el paso hacia el antropoceno sin lugar a dudas. Yo creo que lamentablemente los residuos, como hablaba Ronald, vemos las mascarillas botadas hoy en día, por ejemplo, lo que está llegando por vía de tárcoles a nuestros océanos. Entonces, el escenario yo lo presento como muy negativo porque efectivamente, si no lo vemos así, nos estamos tapando también los ojos además de la boca. Hay un famoso sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, que señala en un libro que acaba de publicar este año, que tiene que ver con la pandemia, dice las crisis severas, pero de progresión lenta, es exponencialmente mayor, sigue diciendo él. Lo peor es que, si bien la crisis pandémica puede revertirse o controlarse de alguna manera, la crisis ecológica ya es irreversible y ahora solo queda intentar mitigarla. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en el cambio climático, cuando hablamos, siguiendo las palabras de Sousa Santos, dice las crisis severas, pero en progresión lenta. Vamos a hablar de un problema climático nada más, sino ponerle la palabra. Es una crisis climática, no podemos ser percibidos por muchos lugares, por muchas personas, en muchos lugares y por muchas personas. Y esto, en el tanto que no nos interesa, no lo hemos pensado como que qué bonito participar en alguna reunión y demás, hablar del cambio. Y esto es lo que precisamente se nos puede, la crisis que estamos teniendo civilizatoria, se nos puede venir ya como un gran golpe a la cara, lamentablemente. En el libro, estaba mencionando la última obra de este señor, se llama La cruel pedagogía del virus, y lo bajan, incluso está en internet, no hay ningún problema, es pequeñito. Dice el autor, el virus es un pedagogo. Intenta decir la gran pregunta hoy en día, tenemos que cambiar conceptos, tenemos que cambiar
como decía hace un rato, el concepto de desarrollarnos al de sustentable. Tenemos que hacer mejoras en todo lo que estamos haciendo, porque si no, vamos a ir directo al antropoceno de una forma más grave y más seria. Lo que está pasando a nivel internacional con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, Trump, relaja las normas ambientales para acelerar obras de infraestructura en oleoductos, imagínense el cambio climático o crisis climática. EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, manejada hoy en día por uno de los esbirros de Trump, dicen de que tienen que flexibilizar su situación precisamente para poder enfrentar la emergencia sanitaria que se está generando en razón del COVID. Si empezamos a relajar normas, podemos llegar a cosas todavía, como las que les estaba hablando, terribles. Verdaderamente una desastrosa. En China, bueno, ya el escenario de la presentación de cómo ha cambiado en China la contaminación, pero vean, por ejemplo, y esto ustedes lo pueden ver en diferentes medios, hoy en día para eso no sirve el internet, donde se señala que el Ejecutivo chino ha anunciado un estímulo de más de 6.000 millones de euros destinado a la construcción de una docena de plantas de carbón para todo el país. No obstante, aquí una mejora, o sea, imagínense ustedes lo que va a venir. En Murcia, España, hay 2 decretos que acaban de ser emitidos en abril, 23 de abril y el 7 de mayo, que van precisamente para relajar toda la normativa ambiental en razón de que necesitan buscar de ver cómo salen de la crisis económica. Entonces, para construir más viviendas y infraestructura o para estimular, como dice ahí abajo el último, los flujos económicos volvemos precisamente, o ellos vuelven a reducir plazos, a eliminar requisitos ambientales, etcétera, etcétera, para poder hacer algo, dicen ellos que para mejorar, pero la mano negra que está aquí metida precisamente son los grupos de poder económicos que están reclamando hoy en día, como si fuera en razón de la pandemia o sindemia, están reclamando cosas que ya venían reclamando desde antes que estuviéramos en esta emergencia. No es nada nuevo lo que ellos reclaman, pero se aprovechan vulgarmente de una forma muy mezquina, se aprovechan de esta situación que estamos viviendo con el COVID-19 para decir tenemos que abrirnos a todo lo que es el desarrollo inmobiliario, tenemos que relajar normas, Trump en la misma línea para hacer oleoductos. En Andalucía también, otro sitio en España, ¿verdad? En la misma nota va que hay un decreto de mejora, llaman ellos, y simplificación de 21 leyes ambientales con la intención de fomentar la actividad productiva en la región. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a llegar? ¿Qué puede hacer incluso la sociedad civil? Vamos a ver. Ya para pasarnos a este continente, sepan ustedes de que en este momento incluso en Costa Rica también se discute el acuerdo de Escazú, que está aquí subrayado. El acuerdo de Escazú es un convenio internacional para América Latina que nos colaboraría precisamente a mejorar en diferentes ámbitos. Mejorar, por ejemplo, en el derecho de información que tenemos las personas, información ambiental, el derecho de participación ciudadana. Tenemos posibilidad de que se implementen medidas para proteger a los que defendemos el ambiente. Y en diferentes partes de América Latina se están escuchando argumentos como este que está aquí señalado por esta señora María Isabel León, que vendría siendo como la presidenta de la UCAEP aquí en Costa Rica, solo que allá se llama CONFIEP, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales. Ella dice de que no se puede aprobar el acuerdo de Escazú porque simple y sencillamente eso va a dilatar el emprendimiento en minería, pesca o tala. Expresamente así acaba de salir publicado el 13 de octubre en un medio de Perú. O sea, imagínense ustedes que estas son las presiones que se está viendo para relajar normas a nivel internacional
Le presenté el caso de Estados Unidos, el caso de Perú, el caso de España, pero en todos los estados vamos en la misma línea y basta que poner el país y buscar relajamiento de normas ambientales y ustedes encontrarán escenarios similares. Lamentablemente, en el nombre de la restauración, que es la palabra económica, estamos yendo precisamente a relajar todo el sistema ambiental, lo que nos ha dado. Precisamente estamos cambiando todas las normas a nivel internacional, a nivel nacional de todos los estados, y que ustedes pueden revisar en internet relajamiento de normas ambientales y ponen el país y se van a encontrar ejemplos de este tipo de cuestiones, lo cual es verdaderamente lamentable porque estamos, lo que nos costó muchísimos años de luchas, incluso de muerte de algunos ambientalistas, está haciéndose en nombre del COVID y en nombre de volver a la situación económica que tendíamos. Sobre el acuerdo de Escazú, les comentaba el caso de esta señora en Perú que está luchando para que no se apruebe el acuerdo de Escazú porque le tiene miedo a la gobernanza comunitaria, le tiene miedo de que porque eso sería lo que vendría a ser el acuerdo de Escazú en materia ambiental a nivel latinoamericano, y todo esto les da pavor a esos grupos de poder de que las comunidades empiecen a cuestionarlos porque tienen al Estado comprado, ¿verdad? El Poder Ejecutivo de turno lo tienen comprado y les da miedo de que la sociedad civil empiece a empoderarse. Post-COVID, señala el abogado costarricense Mario Peña, los procesos regulatorios podrían traer consigo efectos negativos en la política ambiental y climática, en especial la reducción de presupuestos, ya los estamos viendo, todos los dineros van enfocados precisamente en la lucha del COVID y está bien. El problema es que si tenemos que se está despresupuestando la lucha que pueden tener el Ministerio de Ambiente y otros tantos más, y se está fortaleciendo el relajamiento de normas, eso es un cortocircuito muy serio. Desmantelamiento de programas de intervención del Estado, así como la rebaja o disminución o relajación, incluso la derogación de la normativa que protege el medio ambiente para favorecer el clima de negocios. Hacia eso, lamentablemente, Mario Peña nos lo estaba citando en un artículo de este año 2020. El relator especial, David Boyd, de nuevo lo cito, dice, una decisión miope como la de debilitar o interrumpir las regulaciones ambientales solo servirá para empeorar aún más la situación que estamos enfrentando en esta crisis que estamos viviendo en todas las áreas. En Costa Rica, ¿cómo andamos o qué podría pasar con el post-COVID-19? Bueno, esto, si ustedes ponen propuesta para la recuperación económica de Costa Rica post-COVID-19 en Google, se van a encontrar toda la presentación de lo que las diferentes cámaras empresariales están presentándole al gobierno. Y yo diría que más allá de presentarles al gobierno, ya vemos estas iniciativas en la Asamblea Legislativa, lo cual nos podría llevar a cosas desastrosas. Se señala en esta propuesta, porque son alrededor de unas 20 láminas, dice, la propuesta está establecer un plan nacional para la reactivación de la economía costarricense post-COVID mediante el impulso de los siguientes sectores. Vean ustedes el que puse en rojo. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, energías renovables, minerales, petróleo, gas natural, recursos pesqueros, acuérdense de pesca de arrastre. Hablemos de petróleo, de cómo se va manejando el asunto del petróleo, que ya hay iniciativas en la Asamblea Legislativa y también hay una iniciativa popular para que se tenga que aprobar una norma que autorice hacer de nuevo la extracción y prospección de petróleo, o minerales, crucitas, es un ejemplo de que ya se está buscando, hay dos normas en la Asamblea Legislativa, dos proyectos de normas que buscan precisamente autorizar la minería metálica del oro a cielo abierto, cuando hoy en día eso está prohibido. Y aquí, por ejemplo, se desarrollan las ideas, y si ustedes ven esa presentación, la encuentran, definitivamente hasta que van a quedar asustados. Dice desarrollar al menos 5 proyectos de extracción de oro de mediana escala en la zona norte, y señalan incluso cuántos puestos de trabajo se van a generar, ¿verdad? Cuánto dinero, cuánta generación de trabajo la estamos desperdiciando, dicen ellos. Cuando, si más bien abrimos este tipo de cuestiones, yo creo que podemos llevar al traste
la parte ambiental y los logros que hemos obtenido hasta el momento. El sector ecologista, ¿dónde está en el 2020? Ahí se los puse en cifras claras. Yo creo que nadie se puede equivocar. Estamos desmantelados en el sector ecologista porque desmovilizados, porque en razón precisamente de que mucha gente le da pereza salir a la calle o a otros les da miedo, no, también por las normas de guardar la distancia y demás, son cosas que se han combinado para que el sector ecologista lamentablemente esté apagado. No es el ecologismo de hace 10 años cuando ganamos crucitas. Yo recuerdo porque fui uno de los abogados que llevé ese proceso. O sea, en las afueras del Tribunal Contencioso Administrativo teníamos a decenas de personas. Hubo una gran caminata desde San José hasta Crucitas y luego otra desde Crucitas hasta San José. Todo eso no existe 10 años después. Y el COVID precisamente nos ha colaborado en desmantelarlo. Y como les decía hace un rato también, la situación de, en nombre de la recuperación económica, nos tienen tapada la boca. El artículo 50 de nuestra Constitución, que es el que reconoce en este párrafo segundo y el párrafo tercero, y hoy en día incorporamos en junio otro que es sobre el derecho al agua, derecho humano al agua, pero en este norma 50 viene un primer párrafo que dice: el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Con base en ese primer párrafo del artículo 50, nos están metiendo un gol y ya habían empezado a meternos ese gol. Por tanto, yo me puse a pensar cuando estaba preparando esta charla, bueno, ¿qué ejemplos tenemos de que nos estuvieran metiendo ese gol? Les voy a relatar algunos de ellos, porque en realidad, si eso pasó antes del COVID, lo que va a venir post-COVID con una sala constitucional tomada por gente del lado oscuro, en realidad el escenario es bien negativo. Voy a comentar 3 casos. La pesca de arrastre, lo que se acaba de resolver la semana pasada por magistrados constitucionales que aprobaron la pesca de arrastre, que dicen que existe la pesca de arrastre sustentable. Es verdaderamente de todo un fiasco. Después de que en el 2013 se había anulado porque no existían estudios científicos que la aprobaran, hoy en día la pesca de arrastre, dicen los magistrados, que con un estudiecito hecho por los mismos de Incopesca es viable y es sustentable. Casos de moratorias a empresas piñeras, casos de Pocosí, Los Chiles y Guásimo, son verdaderamente un campanazo de alerta ya del pasado, de ahora hace unos 4 o 5 años, de lo que estaba pasando y hacia dónde es que vamos. Y el caso de APM Terminals también no puedo dejar de mencionarlo. Bueno, con lo de la pesca de arrastre les mencionaba, estos acaban de resolver en este voto en el 13.837 del 2020, resolvieron los magistrados de que la pesca del camarón es total y absolutamente sustentable, en contra de lo que ha dicho el CIMAR de la Universidad de Costa Rica y en contra de lo que ha dicho también la Universidad Nacional, de que los estudios no sustentaban absolutamente nada. Los magistrados constitucionales, al revisar el proyecto, señalan, tomando un voto del Tribunal Contencioso Administrativo, señalan lo siguiente: que la protección y el resguardo de una población ya de por sí vulnerable, está hablando de los pescadores que desde el 2013 dejaron de percibir ingresos por la pesca del camarón. Esa gente está viviendo de algo, hoy en día tienen trabajo, así que es mentira de que esa gente esté sin comer, porque ya tuvieron que haber trasladado su actividad económica a otro lado. Están señalando de que, dicen los magistrados, que hay que darle apoyo a esta gente, y que darle apoyo significa reactivar la pesca de arrastre sin pensar en los efectos en el suelo marino y también en las diferentes especies marinas que se van a ver perjudicadas con la pesca de arrastre. Esta situación es verdaderamente triste y si la pensamos que incluso esto se resolvió la semana pasada, pero dicen de que las familias necesitan, que las familias obligatoriamente hay que darles algo, y según ellos la única solución es la pesca de arrastre, sin pensar, pesca de arrastre de camarón, sin pensar de que podrían estar trabajando en camaroneras, digamos a nivel de la costa, que se hace, digamos,
igual se cierra un espacio y se siembra camarón y demás. No, ellos dicen que se vaya al mar y que se arrastre con todo lo que hay. El caso de APM Terminals es un caso viejo, pero yo creo que también nos refleja que en nombre, óiganme ustedes, en nombre de dar trabajo, se podrían estar haciendo cosas terribles. No lo dice Álvaro Zagot, esto lo tomé de los expedientes de Setena, que es la que otorga la licencia ambiental al final de cuentas de APM Terminals. Dicen, los mismos consultores de la empresa dijeron esto: se anticipa la resuspensión de lodos que incluso podrían ser anóxicos, o sea que podrían ser contrarios a que exista oxígeno en el agua del mar. Este es un impacto intenso, señalaron sus propios consultores. Por la gran cantidad de sedimentos que se estarían levantando, igual tendría una extensión total, igualmente una extensión total, porque si se inicia en la parte donde está el proyecto, de dragado del proyecto, se tiene que la posibilidad, y ahí sigue diciendo que de acuerdo a la corriente marina que viaja de norte a sur, podría contaminar diferentes ecosistemas. Entiéndase, por ejemplo, los arrecifes de coral, que si se sigue la línea de costa, podría llegar la contaminación hasta Bajos del Toro, Bajos, ¿cómo se llama? No. En Panamá, ¿verdad? Donde la gente va a visitarlo. Bueno, ahí donde la gente va a visitar, que dicen que es muy bonito y que hay una serie de sitios interesantes. ¿Qué es lo que pasa con esta situación de APM Terminals? Este es el mapa que incluso presenta la empresa, no lo presenta Álvaro Zagot. Eso que ustedes pueden ver en color naranja, en la parte derecha, todos los sedimentos de esta área naranja, para hacer la isla, van a ser sacados, o fueron sacados y fueron lanzados al mar. Y esta paja de sedimentos es la que va a bajar por el Caribe, por diferentes, siguiendo la corriente marina, va a pasar y se podría matar precisamente los arrecifes de coral hasta llegar a Panamá, y podríamos estar hablando hasta de contaminación transfronteriza. Esto va a ser con el pasar de los años. Se presenta una acción, no fui yo el que la presenté, se presenta una acción, un compañero, abogado que lo conozco, Bernal Gamboa, y donde presentan la acción para que se detenga esto, cuando se iba a lanzar todos esos sedimentos al mar, y resolvieron los geniales jueces del Tribunal Contencioso de que una medida como la pretendida por el sindicato vendría a significar un atraso en la obra necesaria para el desarrollo y el bienestar del país, especialmente para la población de la zona atlántica, por medio de la generación de empleos y bla, 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 y ahí sigue diciendo. O sea, ¿qué significa esto? Que los jueces consideraron de nuevo el factor fuentes de trabajo en el 2015 como una manera precisamente para decir, le damos más importancia a las fuentes de trabajo que a la parte ambiental. Ni siquiera entraron a ponderar y a considerar aspectos importantes de la contaminación, ni cómo obligaron a establecer medidas de mitigación y de compensación para esos sedimentos que van a viajar de norte a sur. Nada, simplemente se dijo el proyecto no se detiene, y esto, eso sí lo digo yo, seguramente había una orden de alguien cabecilla por ahí del mismo Poder Judicial, influenciado por alguien del Poder Ejecutivo, para que el proyecto no se detuviera. Entonces, en nombre del dar fuentes de trabajo, dijeron el proyecto sigue. Y digo yo en nombre de dar fuentes de trabajo, yo creo que nunca se ponderó de que si los arrecifes de la zona Caribe se destruyen, ¿a qué va a ir la gente del Caribe? Entonces, precisamente los pobladores de toda esa parte Caribe se podrían ver perjudicados. Pero aquí, repito, lo que interesaba era proteger el proyecto fuera contra lo que fuera. Moratorias piñeras y a empresas piñeras. Esto, las moratorias son establecidas por la municipalidad. Se han establecido 3 moratorias. 3 moratorias que son las siguientes. Estas en el caso de Pocosí, se dijo de que si la municipalidad establecía una moratoria a pesar de la contaminación al recurso hídrico, se quebrantaba la libertad de empresa y el comercio.
Igualmente, en la misma línea, se siguió con la moratoria de Guásimo, que no había estudios suficientes y que se violentaba flagrantemente el principio de reserva de ley en materia de restricción de derechos fundamentales, pero derechos fundamentales de las empresas, no de las personas. Igualmente, la última que hubo, la última moratoria que se estableció en la zona norte, en la Municipalidad de Los Chiles, igualmente se dijo que establecer una moratoria a nivel municipal para que no se volvieran a dar más permisos, patentes comerciales a una agroindustria de este tipo, significaba limitar la libertad de comercio y a la agroindustria. O sea, se antepone las libertades empresariales, las libertades comerciales a el derecho a tomar agua, lo cual me parece a mí verdaderamente terrible. Ese es el escenario que tenemos hoy en día, donde en el caso, lo vimos de la pesca de arrastre, que repito, hay un proyecto de ley, ¿se acuerdan que UCAEP hablaba de precisamente la pesquería? Las empresas, la agroindustria, con las moratorias, y de nuevo volvieron a ganar, tenían más pulso político los empresarios de las empresas piñeras que el derecho humano al agua y demás por el estilo, dieron al traste con esas situaciones. ¿Qué es lo que me dice a mí todos estos ejemplos que les he puesto? Que lamentablemente el escenario que viene es negativo, muy negativo para el ambiente en Costa Rica, porque se van a basar en aquel artículo 50 constitucional, en que el Estado procurará la mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, antes que el párrafo segundo, el tercero y el cuarto. Son párrafos que están en la Constitución, y la influencia política economicista que tienen los magistrados es darle apoyo total a las empresas y dejar a las comunidades con una mano por detrás y otra por delante. Todo eso, y ya estoy terminando, todo eso me lleva a las siguientes conclusiones. La época post-COVID será muy diferente a la pasada, o sea, nunca vamos a volver, aunque se invente la vacuna que está por aprobarse y por terminar de hacerse las pruebas, nunca vamos a volver a la nueva normalidad, porque vamos a seguir destruyendo los ecosistemas y esto va a generar nuevas sindemias a nivel internacional. Conceptos sumamente importantes para que ustedes lo manejen. Aunque existen instrumentos jurídicos como podría ser el recurso de amparo, al parecer las fuerzas de poder harán hasta lo imposible para obtener lo que querían, y esto es no lo que querían ahora dentro del COVID, es que lo querían, como vimos los ejemplos, desde antes del COVID-19. No creo que la sala constitucional sea una respuesta, pues se abrirán bajo el lema de una reactivación económica. Esa bendita reactivación económica nos generará un escenario bastante terrible para el nuevo futuro en lo que nos queda de siglo. Las comunidades tendrán que tomar acciones para volver y resolver y volver la cara, aunque no me guste el lema, volver la cara a la tierra para empezar a producir lo que nos comemos. Yo creo que con la hidroponía o con diferentes prácticas para la gente que tenga espacios donde sembrar, por un tiempo podrán hacerlo, pero lo que se nos avecina, tal vez incluso para ustedes en la universidad, que están en la universidad, todavía faltan unos años, pero el escenario para sus hijos es bastante negativo. Por eso tenemos que empezar a hacer un cambio en las ideas, tenemos que integrar nuevos conceptos, porque si no va a ser terrible todavía más enfrentar algo cruzados de brazos sin saber qué hacer. Tenemos que avisarles nosotros, los académicos, tenemos que avisarles a ustedes de que hay algo terrible que está por venir, y eso es lo que pretendo, aunque el escenario es negativo y pueda parecer como el que qué terrible que está Álvaro hablando como si estuviéramos el 31 de octubre en Halloween, pues sí, pues lamentablemente así es. Debemos de comenzar a hablar de sindemia, pues la crisis es sistémica y abarca todos los sectores y los ecosistemas. Yo creo que ya pandemia ya pasó de moda, porque repito, la pandemia es simplemente una enfermedad que ya a nivel internacional se ha transmitido. La sindemia es una crisis precisamente en diferentes sistemas, en el económico, en el social, en el político, ambiental, etcétera, etcétera. Y concluyo
con la siguiente frase. Es la entrada ruda al nuevo paradigma. O sea, se habla de que debemos de ingresar a un nuevo paradigma, el paradigma ecosistémico. Es la entrada ruda lo que estamos teniendo, puede ser que sea así. No hemos entendido todavía de que si no cambiamos la forma de vivir en este planeta, nos vamos a caer a algo terrible, pues lo terrible nos alcanzó y nos ha reventado en la cara. Yo creo que nos acercamos al antropoceno, que hablaba hace un rato, que algunos prefieren llamarlo capitaloceno, porque no toda la sociedad ni todas las comunidades actúan igual. Capitaloceno lo que viene a evidenciar, como ya se ha empezado a escribir, es que es una crisis donde el sistema capitalista, sin que suene como comunista ni nada por el estilo, que el sistema capitalista, precisamente con todas sus fuerzas, es la que nos está llevando y obligando y doblando los brazos para que el músculo tenga que alinearse con el lado de los que están depredando el ambiente. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias.